Esta mañana continuamos con nuestra serie Unción, Poder y Gloria. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo. Libro de Éxodo en el capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer del versículo del 8 al 16. Y esta mañana el tema con el cual quiero meditar con ustedes, con las manos levantadas. Con las manos levantadas. Leemos la palabra del Señor, Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16. Dice la Escritura: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Hay un entrenamiento militar que en los primeros días a los soldados les hacen hacer de este ejercicio, y que consiste en tener con una mano levantada hacia el frente el fusil que le han delegado y con el cual él va a tener que batallar, y con el cual él tiene esa responsabilidad de sostenerlo y de tenerlo siempre. Pero el ejercicio consiste en tener ese fusil y sostenerlo en la posición de su mano levantada todo el tiempo que mayor le sea posible a él. Y claro está que es de darse a conocer que al comienzo pues cualquiera puede sostener algo y tenerlo con la firmeza al punto de tenerlo levantado con el tiempo y la mayor durabilidad posible. El punto es que con el paso del tiempo y los segundos avancen, los minutos comiencen a avanzar, esa mano va a comenzar a debilitarse. Y cuando esa mano comienza a debilitarse, ya sea por el peso y por el tiempo que ha permanecido esa mano levantada, comienzan los brazos a cansarse, al punto de comenzar a generarse aquella situación en el brazo de ese cansancio, que comienza ese brazo a temblar, ese brazo a ponerse muy caliente, debido a que no es algo que sea la costumbre de una persona o de estos soldados en el inicio de su carrera militar. Y el pasaje que hoy nosotros acabamos de leer es para nosotros de un pasaje muy conocido, y es un pasaje que nos da a nosotros muchas lecciones, pero que en este breve tiempo el Espíritu Santo nos va a mostrar las herramientas que nosotros necesitamos para enfrentar nuestras batallas a diario. Hay una guerra que se ha levantado contra Israel.
Y se ha levantado este ejército, o más bien esta tribu llamada de amalecitas. Y estos amalecitas eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Fueron enemigos irreconciliables con Israel. Un pueblo que constantemente hacía guerra contra los judíos. Los atacaron sorpresivamente cuando ellos ni siquiera lo imaginaban. Ellos no esperaban salir de Egipto y encontrarse con esta guerra, pero ellos les encontraron en el camino y comenzaron a hacer de esta batalla. Luego el Señor constantemente tuvo que decirle a Israel de que esto iba a ser una guerra constante y que esta guerra era de las primeras y de las muchas que iban a venir, porque estos amalecitas era una tribu nómada, o sea, era una tribu que andaba en el desierto, pero se ponía en el lugar que ellos querían y que ellos prácticamente a ellos les correspondía, y no permitían que nadie pasara sobre sus territorios. Y si alguien pasaba por su territorio, entonces era una amenaza para ellos y ellos se enfrentaban a filo de espada. Y ahora, sorpresivamente, Amalek se levanta contra Israel. Y en ese momento Dios da una orden. Y Moisés le dice a Josué: prepárate de hombres para que salgan al campo de batalla. Ahora, algo que es muy particular de esta historia, y es que Dios ha hecho una promesa a Israel. Y Dios, la promesa que le hace es que cuando pasan el Mar Rojo, el Señor le dice a Israel que los egipcios que en ese momento ellos estaban viendo, nunca más para siempre los iban a volver a ver. El Señor le dijo: no tengan temor, porque ustedes pasarán al otro lado. Y ahora estos egipcios que ahora ven, nunca más para siempre los volverán a ver. Pasaron los israelitas el Mar Rojo, y Dios hizo de nuevo que aquellas paredes de aguas por las cuales ellos habían pasado, Dios las volvió a unir. Y al volverlas a unir, ese ejército quedó completamente allí, sobre estas aguas. Y dicho y hecho, lo que Dios le prometió a Israel, que esos egipcios nunca más los volverían a ver, de verdad se cumplió. Porque lo que Dios siempre ha prometido en su pueblo, Dios siempre lo hace una realidad. Dios siempre lo va a cumplir. Y Dios le cumplió a Israel. Ahora, el punto es que Dios le prometió que eran a los egipcios que no los iban a volver a ver, pero Dios no les prometió que más adelante ya no iban a tener guerra. Dios no les prometió a ellos que más adelante no tendrían dificultades. Dios les hizo una promesa, y la promesa era: los egipcios no los volverán a ver. Y dicho y hecho, no los volvieron a ver, pero Dios no le dijo: más adelante ustedes pasarán el desierto y llegarán tranquilos, sino que Dios sabía que más adelante iban a venir guerras, iban a venir situaciones muy difíciles. De igual manera con nosotros, podemos nosotros estar en una prueba, y déjeme decirle que Dios nos sacará en victoria de esta prueba. ¿Usted lo cree? Pero el detalle es esto, que una vez usted venza esta prueba, usted va a quedar con vida. Dígame amén. Y como usted va a quedar con vida, más adelante esta prueba no la volverá a ver, pero sí vendrá otra. Los egipcios ya no se volvieron a aparecer en todo el camino del desierto, pero sí Israel tuvo que enfrentar a otros enemigos. Entonces Dios lo que da en su promesa es: no te voy a librar de las pruebas, no te las vas a librar tan fácil, una tras una vendrá, pero sí el Señor ha prometido que en medio de cada una de esas dificultades Él nos va a sacar en victoria. Y ahora vemos el momento que Israel está delante de ellos, que ellos sabían de que ya no iban a ver a los egipcios, pero que más adelante algo se iba a levantar contra ellos. Pero ellos debían de confiar que si Dios estaba con ellos, nada ni nadie les podría hacer frente. La batalla que ahora está viviendo Israel era inminente. Ellos debían defenderse. Y aunque estaban con mucha desventaja, Israel tenía mucha desventaja de enfrentar a los amalecitas, porque toda la vida de los israelitas era que habían sido esclavos en Egipto. Ellos no fueron a Egipto para prepararse en artes militares, en artes culturales, en economía, en política.
Ellos no se fueron a preparar para enfrentar los retos de la vida, sino que todos estos israelitas que iban para la tierra prometida, nos enseña la Escritura que ellos toda su vida habían sido esclavos. Significa que todos los hombres que iban allí en medio del pueblo de Israel, ninguno de ellos era preparado en arte militar. Ninguno de ellos tenía la cultura y estrategias para poder enfrentar y poder armar un campo de batalla. ¿Sabe? Lo único que estos podían hacer eran ladrillos. Estos lo único que podían hacer era barro. Estos lo único que podían hacer era edificar construcciones. Estos lo único que sabían era escuchar órdenes a través de un látigo para poder ellos realizar la labor que a ellos se les había encomendado. Entonces, Israel tenía mucha desventaja. No tenían la preparación, no tenían la estrategia, no tenían la capacidad militar, no tenían la destreza. Y tenían enfrente de ellos un pueblo que toda su vida han sido guerreros. Tenían enfrente de ellos un pueblo que toda su vida han enfrentado a los demás a filo de espada. Por lo tanto, era una gran desventaja naturalmente hablando. Pero en el ámbito espiritual tenían ellos toda la ventaja, porque había un Dios que estaba respaldándoles en todas las áreas y que ellos necesitaban pasar de ese lugar a la tierra prometida. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos determinados a pasar a la tierra prometida. Gloria a Dios por esos tres que dicen amén. Porque usted que está determinado a pasar la tierra prometida, déjeme decirle que el camino para la tierra prometida es el desierto. Por si en la primera no estaba muy animado, espero que en esta segunda no se me desanime. Porque el camino para la tierra prometida es el desierto. Y el desierto como tal va a enfrentar muchas dificultades. El desierto como tal va a enfrentar muchas amenazas. Posiblemente no estamos preparados para ello. No vamos a tener la habilidad para ello. Pero es que no se trata ni de la fuerza ni del ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios para poder llegar al lugar que Dios ha determinado. Porque mientras un pueblo estaba a punto de enfrentarse sin conocer realmente lo que a ellos les iba a deparar, Moisés le da una orden a Josué y le dice: escógete para mañana. O sea, no había tiempo para decir vamos a prepararnos este mes, vamos a prepararnos esta semana, sino que la batalla estaba ya al día de mañana. Y Moisés le dice: prepárate ya, escógete varones para que enfrenten a los amalecitas. Pero mientras tú te encuentres con el pueblo enfrentando con espada al enemigo, yo voy a estar en la cumbre del collado haciendo intercesión por ti. Hay algo maravilloso, hay algo que es poderoso, que mientras Josué con todo el ejército de Israel y los pocos que quizás Josué había alcanzado, yo creo que esa noche para ellos, no sé si se habrá vuelto la más corta o la más larga, pero al final de esa noche, cuando ya el sol comenzaba a alumbrar, salió Josué con todo ese ejército, con espadas, con los escudos, con lanza, para intentar enfrentar a los amalecitas. El punto es que Moisés le dice a Josué: sal, y mientras tú estés peleando con ellos, yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Cuando la palabra nos invita a nosotros de esto, la escritura dice que Moisés entonces comenzó a subir en la cumbre del collado. Y cuando él comenzó a observar la guerra donde él estaba, la escritura dice que cuando él comenzó a interceder, porque lo que él estaba haciendo era una intercesión a Dios por su pueblo, la escritura dice que cuando Moisés levantaba sus manos hacia el cielo, Israel prevalecía. Pero cuando a Moisés se le cansaban los brazos, los bajaba.
Y cuando él los bajaba por el cansancio que tenía, la palabra dice que entonces los amalecitas crecían y se hacían fuertes y hacían retroceder a Israel. Pero cuando de nuevo después le pasaba el adormecimiento, cuando luego le pasaba quizás le ponían, yo no sé qué le ponían, psicofal o no sé, para calentarle un poquito, y volvía Moisés a levantar los brazos. Y cuando Josué y el ejército miraba que había un hombre en la cumbre del collado con los brazos levantados, Israel tomaba fuerzas y prevalecía sobre sus enemigos. Ellos tenían toda la desventaja, pero al ver que había un hombre con las manos en lo alto, ellos recobraban la fuerza y salían para enfrentar a su enemigo. Bajar los brazos o bajar las manos es cansancio, es tener impotencia ante algo, es darse por vencido, es denotar que hay que rendirse, que es una señal de derrota. Y hoy en día, amado hermano, hay demasiada persona a nuestro alrededor con los brazos abajo. Hoy en día hay mucha persona a nuestro alrededor que andan no solamente los brazos abajo, sino también el rostro lo anda cargando abajo. ¿Qué pasaría si yo esta mañana le dijera a usted, si usted ha venido por un milagro, dígame? Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, usted quiere ese milagro, usted tiene que pasar todo este culto con las manos levantadas? ¿Usted qué haría? Usted ya está pensando, ojalá que el pastor termine rápido. Usted quizás está pensando, hoy no sé cuánto tiempo va a durar este culto, y con las manos nosotros en lo alto. Pero si esa fuera la respuesta que nosotros necesitamos para que el milagro se active, yo le aseguro que a usted no le importaría y usted levantara los brazos al instante. Porque hay un milagro que se acerca cuando nosotros realmente le creemos a un Dios que, a pesar de nuestra adversidad, que a pesar de lo que las circunstancias estemos nosotros enfrentando, poder nosotros levantar nuestras manos al cielo. Porque hay circunstancias que muchas veces no han venido, y circunstancias de las cuales ya nos hemos imaginado y ya nos sentimos nosotros derrotados. Pero nótese que Josué, con todo este ejército, sabían de que no era el talento, que sabían que no era la habilidad, sabían que ellos no tenían el poder suficiente para enfrentar a este ejército, pero aún así vieron que hubo alguien que levantó sus manos. Ahora yo le pregunto esta mañana, ¿cómo están sus manos? ¿Están levantadas o están caídas? ¿Cómo están sus manos? Si usted las tiene levantadas, bendito el Señor. Y si usted las tiene caídas, bendito el Señor también. Porque esta mañana, en el nombre de Jesús, usted se irá de este lugar, pero con las manos en lo alto, creyendo por un Dios de palabra y de bendición. Porque cuando yo levanto mis manos, nuestra vida prevalece. Cuando yo levanto mis manos, estoy diciendo que hay victoria aunque yo no la vea. Cuando yo levanto mis manos, le estoy diciendo, Señor, yo he creído por tus promesas y en tus promesas yo me aferro. Yo levanto mis manos porque yo me voy a ir a subir a la roca que es más alta que yo, porque tú eres el Dios en el que yo puedo confiar y tú eres mi fortaleza. Yo levanto mis manos porque yo me tomo de las tuyas y yo sé que me llevarás seguro al lugar que tú has determinado para mi vida. Hay victoria cuando levantamos nuestras manos. Los rabinos judíos tienen 3 significados importantes cuando alguien levanta sus manos. Y el primero de ellos es que levantar nuestras manos significa rendición. Rendición. Cuando un niño que anda aprendiendo a caminar se cae, ¿qué es lo que hace? Aparte de llorar, busca a su alrededor dónde está papá y dónde está mamá. Y cuando comienza a buscar y encuentra a papá y a mamá, lo que hace es levantar las manos, porque eso es una señal diciendo, necesito de tu ayuda. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, le decimos al Señor,
me rindo, Señor, necesito de tu ayuda. Otra aplicación de levantar las manos es adoración. Los rabinos judíos dicen que ellos levantar las manos era una señal de rendición y una señal de adoración. De levantar las manos y decirle: Señor, tú eres el más alto, y a donde tú estés mis manos no te pueden alcanzar, pero aunque yo no te pueda ver, yo te adoro, yo te exalto, yo te glorifico, porque aun cuando yo sé que en medio de mi alabanza yo no te pueda ver, pero tú estás tan cerca de mí. Otra señal de levantar nuestras manos es de bendición. Cuando yo levanto mis manos, me rindo, pero a la misma vez que me rindo, adoro. Y cuando yo adoro, recibo bendición. Y eso, hay una gran diferencia entre orar y adorar a Dios con las manos abajo que con las manos arriba. Porque las manos levantadas está denotando una actitud de decirle: Señor, yo necesito aún más de ti. Yo sé que esto no lo voy a alcanzar simplemente con mis fuerzas. Necesito de tu ayuda. Por eso yo vengo, te adoro, para recibir de tu bendición. Sé que hay mucho peso que a nosotros nos asedia de lo negativo y el peso de la adversidad que nosotros podemos tener, y que podemos sentirnos débiles, podemos sentirnos derrotados. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces andamos derrotados imaginándonos la adversidad. O sea, la adversidad no ha venido, pero usted ya se la imagina. Y como usted ya se la está imaginando, usted ya comienza a sentirse derrotado. Y déjame decirle, amado hermano, que Dios escucha nuestra oración y transforma todo para nuestro bien. Agar dijo en aquel momento: aquí dejaré a este muchacho y aquí se va a morir, pero yo nunca más lo volveré a ver. Y dice la palabra que Agar se alejó de donde estaba el muchacho. Y cuando esta mujer comenzó a llorar y a clamar a Dios, el ángel de Jehová se le apareció a ella y le dice: Agar, no llores, porque también de tu hijo haré una gran nación. Y dice que en aquel mismo instante sus ojos fueron abiertos para que viera que en medio del desierto había una fuente de agua que estaba brotando, y tomó de ella y recobraron fuerzas. Y dice la palabra que entonces esta mujer se levantó y dijo: realmente Dios está en este lugar y Él es el viviente que me ve. Usted puede clamar a un Dios y Dios va a escuchar su oración, porque levantar sus manos es una señal de confianza, una señal de esperanza. Cuando levantamos nuestros brazos, le estamos diciendo: Señor, yo no me quiero quedar acá postrado, levántame, y para que toda la gloria sea para ti. Hay batallas de la vida en las cuales nosotros nos van a venir a amedrentar, pero si usted quiere vencer, levante sus manos, ríndase y adore. Levante sus manos, ríndase y adore. Hay momentos que nos sentimos rodeados de circunstancias que nos hacen a nosotros impotentes y no le encontramos solución a los problemas. Hay diagnósticos que hemos recibido de los cuales nos hacen a nosotros dudar, nos hacen a nosotros rendirnos, nos hacen a nosotros desfallecer. Pero yo le quiero decir en el nombre de Jesús que si usted se quiere rendir, no se rinda ante el problema. Si usted se quiere rendir, no se rinda ante la enfermedad. Si usted se quiere rendir, no se rinda ante la circunstancia. Ríndase y adore al Todopoderoso Señor. Él es el que tiene el poder. Un papel para nosotros no va a venir a desfallecer nuestra fe. Por esa razón aquel rey Ezequías llevó las cartas y le dijo: Señor, mira las amenazas que este hombre trae. Hoy te traigo las cartas delante de ti para que tú obres poderosamente. Y Dios obró ante esa circunstancia. Yo no sé qué diagnóstico, qué papel o qué señal o qué respuesta es la que usted recibió en esta semana, pero yo le quiero decir que tome esas cartas y presénteselas delante del Señor y dígale: Señor, esta es la amenaza, pero tú eres más grande que esta enfermedad, eres más grande que este problema, eres más grande que esta circunstancia. Yo no me rindo ante esto, me rindo ante ti en total adoración,
porque solamente tú tienes el poder para obrar y sanar y libertar. Hay muchas batallas, amado hermano, que no se necesitan ganar por la fuerza. Hay muchas batallas que usted no necesita ni siquiera hablarlas, sino con las armas espirituales que derriban las fortalezas. Hay muchas batallas de las cuales usted no va a tener que decir nada, ni hablar con la gente, ni meterse en más problemas. La palabra dice que cuando Josué estaba a punto de desbaratar a 7 reyes que se les habían venido encima de sobre de ellos, él dijo: yo no puedo darle más larga a este asunto y que se me pase un día, porque estamos ganando y esta batalla tenemos que ganarla sí o sí. Y la palabra dice que Josué corrió en aquella cumbre del collado y le dijo: Jehová de los ejércitos, y habló al sol y le dijo: sol, detente, y luna también detente. Y la palabra dice que el sol y la luna se detuvo. Y eso que se detuvo duró casi aproximadamente un día. Casi aproximadamente un día, que le dio el tiempo suficiente a él para que él pudiera derrotar a sus enemigos. Y hay muchos que comienzan a hacer especulaciones y tratar de querer descifrar este enigma, tratar de querer descifrar lo que ahí aconteció, si realmente fue el sol y la luna que se detuvo o fue la tierra. Porque si la tierra es la que se detuvo, pues muchos de ellos hubieran salido disparados, volando. O si habrá sido que realmente el sol y la luna se detuvo. Uno ante esas circunstancias, uno no puede decir: mire, es que científicamente, uno no puede hablar científicamente cuando hay un Dios sobrenatural obrando en su misma creación. Uno no puede dar respuestas en la lógica humana ante las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es un Dios sobrenatural. Él obra como a Él bien le parece. Sencillamente el sol y la luna se detuvo para darle la victoria a un hombre que estaba clamando por esa victoria. La palabra dice que Josafat, cuando se vio enfrentado contra Moab y Amón, no encontraba forma para hacer, pero recibió palabra en aquel momento. Sus corazones habían desfallecido, sus corazones sentían temor porque sabían que no tenían habilidad, que no tenían la estrategia militar, que no tenían el ejército suficiente para enfrentar a Moab y para enfrentar a los de Amón. Pero el Señor le dio una palabra y le dice: prepara el ejército, pero antes que prepares el ejército, también prepara un ejército de adoradores. Prepara el ejército de adoradores, que antes de que salgan los que van con la espada, que canten alabanzas a Dios. Y la palabra dice que cuando hubo Josafat preparado el ejército, él mismo le dijo: ustedes hagan caso, obedezcan a sus reyes, obedezcan a sus profetas y serán prosperados. Y la palabra dice que Josafat preparó a los sacerdotes que hicieran vaya al ejército. Y mientras el ejército iba en medio de ellos, los sacerdotes comenzaron a cantar alabanzas. Y cuando ellos comenzaron a cantar alabanzas a Dios, la palabra dice que ellos comenzaron así suavecito. Comenzaron a cantar suave. Grande y misericordioso es Jehová. Grande y misericordioso. Comenzaron a cantar suave. Cuando alguien comienza a cantar suave es porque realmente estaban con temor todavía. Pero la palabra dice que a medida el ejército pasaba, ellos alzaban aún más la voz, y más la voz, y más la voz, al punto que cuando ellos comenzaron a pasar todo el ejército, había un clamor que estaba siendo escuchado por el Dios de los cielos. Y cuando había un pueblo que adoraba en la tierra, había un Dios en los cielos que estaba determinado para bendecir a su pueblo. Y la escritura dice que cuando llegó el ejército, muy valiente, lleno del poder de Dios, lleno de esa unción, y llegan a ese lugar, se dan cuenta que ya no había necesidad de batalla. Se dan cuenta que ya no había necesidad de tomar las armas, porque la escritura dice que mientras un pueblo adoraba, Dios ponía el entendimiento de ellos turbado, nublado, de tal manera que dice la palabra que cuando ellos habían fabricado trampas
para que donde los israelitas pasaran, la escritura dice que en esas mismas trampas el enemigo cayó. Y fueron muertos a filo de espada los que ahí estaban. ¿Y sabe lo único que llegó a hacer el ejército de Israel? En lugar de enfrentar al enemigo con sus espadas, lo que ellos comenzaron a hacer era que comenzaron a llevarse los tesoros que ahí habían quedado. Y aquella batalla que iba a durar días posiblemente, ahora los días ya no eran de batalla, sino que eran los días de bendición, porque la palabra dice que durante 3 días Israel pasó llevándose todos los tesoros que los de Moab y los de Amón ahí habían dejado. Hay batallas en las cuales nosotros no tenemos que ganarla por la fuerza, sino con las armas espirituales. Hay batallas con las cuales hay que ganarlas de rodillas. Otras se ganan con las manos levantadas y otras se ganan adorando. Por eso es la invitación de esta mañana: ríndase y adore al Señor. Levante sus manos, ríndase y adore al Señor. Porque cuando usted se rinde y adora al Señor, lo que usted creía con lo que iba a luchar, usted se dará cuenta que con lo que se va a regresar es con una bendición del Señor. Usted fue donde el doctor y le dijeron: esta situación es lo que tiene y no hay nada más que hacer. Usted un día volverá, pero no volverá para que le programen la cita, sino para que le diga el doctor: algo aquí pasó y no sabemos qué fue. Cuando ellos digan no sabemos qué fue, usted sí sabe quién fue. Usted sabe que fue Dios quien hizo el milagro. Usted sabe que fue Dios el que estuvo obrando allí. No se rinda ante la enfermedad, ríndase ante el Señor. Algo que es importante también: no pelee solo. Rodéese de gente que le ayude a su fe. No pelee solo. Rodéese de gente que le ayude a su fe. Solos no podemos. Solos no podemos. Siempre es mejor hacer todo en equipo. Usted no me venga a decir: no, que el buey solo bien se lame. No, señor. Ese buey también necesita ayuda. Me refiero al buey como tal. Usted no pelee solo. No pelee sola. Usted no diga: no, yo solito voy a poder con esto. Yo le conté, uno es orgulloso aunque uno no lo crea hacer. Uno es orgulloso aunque usted no lo crea hacer. Bueno, de hecho ya lo hablamos acerca de cómo vencer el orgullo. Si usted no lo escuchó, ahí se le mandamos el enlace de nuevo para que lo escuchemos otra vez. Hay cosas en nuestra vida que pensamos que solito las vamos a lograr. Usted necesita de la ayuda de alguien. Usted necesita de rodearse de gente que le ayude a su fe. Usted tiene equipo en la familia. Usted tiene hermanos en Cristo. Usted tiene amigos. Usted tiene una iglesia. Y sobre todo tiene a Dios. No pelee solo sus batallas. Y también sepa cuáles son sus batallas con las que usted tiene que pelear. No ande peleando otra batalla que no le corresponda. ¿Está aquí o se fue? Hay batallas que no nos corresponden pelearlas. Hay batallas con las cuales usted no necesita ver qué es lo que va a hacer porque no es suya. Y a veces nosotros nos estamos enfermando por estar peleando batallas de otros. No estoy diciendo que no le vamos a hacer caso, pero hay cosas que usted debe de saber y escoger cuáles son las batallas que usted tiene que pelear. Porque usted necesita rodearse de gente que le ayude a su fe. Siempre necesitamos de un Aarón y de un Hur que nos sostenga. Siempre vamos a necesitar de un Aarón y un Hur que vaya con nosotros. Rodéese de gente de fe. Rodéese de gente que tenga la unción del Espíritu Santo. Rodéese de gente que usted sabe que tiene el poder de Dios. Rodéese de gente que usted sabe que la gloria de Dios le acompañe. Que sea gente que le ayude a levantar sus brazos. Porque los leones no caminan con los conejos.
Las águilas no caminan con las gallinas. Escoja usted su bando. Alguien para querer agarrar una gallina, por más que la gallina levante las alas, no vuela. Y si se sube a ese palo de mango, pero es por otra cosa. Pero usted sabe que eso es fácil. Trate de agarrar un águila. Las águilas remontan los cielos. Y las águilas, a medida venga la adversidad, ellas no enfrentan la adversidad simplemente así, directamente, sino que lo que ellas hacen es comenzar a alzar el vuelo más y más y más. Si tiene un ave que le está molestando, ella lo que hace es elevarse más y más y más, porque entonces los demás aves no están preparadas ni para la visión que el águila tiene, ni para el propósito que ella lleva. Por esa razón, un león no camina con el conejo y un águila no camina con gallina. Un cristiano tiene que rodearse de gente de fe. Un cristiano tiene que rodearse con personas que le ayuden a levantar sus manos. Porque así como hay un Aarón y así como hay un Hur, también hay un Tobías y un Sanbalat. Este Tobías y este Sanbalat, la palabra dice que eran personas que llegaban a ver la obra que el pueblo de Dios estaba edificando y decían: ese muro ya se va a caer, ese muro no se va a sostener, esa muralla va a pasar ahí una zorra y eso se va a venir abajo. Así como hay un Hur y un Aarón que nos van a sostener, también van a venir hermanos Tobías y Sanbalat que nos van a decir: yo no creo que usted salga de eso. ¿Aló? Hay un Tobías y un Sanbalat que también va a venir y nos va a decir: fíjense que de eso se murió mi tío, un hermano de mi papá. Y no siente que a veces le duele aquí, sí, y no siente que a veces cuando hace así, pues sí, eso es. De eso se murió un tío mío. Y no siente que cuando le hace así, le truena, sí, y no siente que sí, pues sí. Fíjese que es que para eso simplemente hay una medicina, pero solamente es para prolongar unos días, pero al final la gente se muere. Esos son los Tobías y los Sanbalat. Los Tobías y los Sanbalat es que cuando escuchan al otro dicen: eso no es nada, yo he estado peor que usted. ¿Aló? No, hermano. Más que Cristo he sufrido yo esta semana. No, lo que usted está pasando, no, viera yo cómo he estado, peor he estado yo. Esos son los Tobías, esos son los Sanbalat. Usted no necesita de eso. Usted necesita un Aarón y un Hur que le diga: hermano, pero en el nombre de Jesús va a haber victoria. Hermano, en el nombre de Jesús usted no va a pasar más de esa circunstancia. Usted necesita un Aarón y un Hur que le levanten las manos, no que lo terminen de matar. Porque hay muchos que vienen en esos casos, dicen: no, viera lo que yo he pasado, viera en las que yo he estado, no, si de eso se muere, no, si de eso no pasa. Y es que uno puede estar en peor condición que la otra persona, pero uno no puede desestimar o tener en poco la condición del otro. Cada quien sabe la batalla que está librando. Cada quien sabe cómo la está atravesando. Usted no puede escuchar: viera que yo con gripe, no, esa gripe no es nada, viera yo cómo he estado, hasta sangre he escupido, yo sangre he escupido. Porque usted no sabe si la gripe del otro casi que de verdad lo mata. Usted no sabe si esa fiebre usted sí la resiste, pero el otro no. Usted no puede tener en poco la prueba del otro. Usted no puede tener ni desestimar el esfuerzo que el otro está haciendo, porque a cada uno de nosotros se nos da de acuerdo a la medida de nuestra fe. La fe suya no es la fe del otro. Usted tiene que ayudarle para que su fe aumente. Usted tiene que ayudarle para que esa fe crezca. Usted tiene que dar palabra de ánimo aunque usted esté también destrozado. Y usted volver a casa y decirle: Señor, escuchaste lo que yo le dije y en las que yo me encuentro.
Usted no se queje con el otro y le diga, vieran las que yo he estado. No, vaya a su lugar secreto y en lo secreto dígale a su Padre las cosas que está atravesando. Porque cuando Dios escucha en lo secreto, hay un Dios que recompensa en lo público. Si usted le vienen a contar, es para que usted se una a ellos, a ayudarles, a orar y juntos ser fortalecidos. Pero yo venir a escuchar y decir, no hermano, mire, eso también estoy, dice que nos vamos a morir. Ay, nos vamos a morir, hermano. Bueno, y la verdad que sí. Quizás no de eso, pero de algo nos vamos a morir. Escrito está, dice, no todos moriremos, pero sí todos vamos a ser transformados. Pero si usted a alguien le dice, yo quiero que usted me ayude a orar por esta situación, únase y ore con él, pero no pelee solo, porque no es pelea para saber quién está peor o quién está mejor, sino para que ambos seamos ministrados. Busque gente que le ayude, que le levanten las manos. Busque gente que le ayude a su fe a no desfallecer delante de Dios. Busque gente que le ayude a sobrellevar las cargas y que ha aprendido a llevar la carga de los unos con nosotros. Porque solo usted no puede. Solos nos vamos a cansar. Solos nos vamos a frustrar. Solos nos vamos a desanimar. La palabra dice que si es mejor que anden dos caminando que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Pero nosotros hemos aprendido que si uno se cae, primero se ríe y después lo levanta. Y dice, si uno se cae, el otro lo levanta. Porque en la batalla, donde hay fortaleza, hay firmeza. Y donde hay unidad, hay victoria. Moisés solo levantaba las manos y comenzó a ver que Israel prevalecía. Pero cuando comenzó el cansancio a venir a su vida, él las bajó y el pueblo venía a derrota. Gracias a Dios, hay un Hur y un Aarón alrededor de él, que le ayudaron a levantar sus manos hasta el final para que el pueblo de Israel viviera la victoria que Dios les estaba concediendo. A nuestro lado hay muchos hermanos que amamos. Hay familia, hermanos en la fe, amigos. Y Dios nos dice que no luchemos solos, que echemos mano del equipo, que tomados de ese equipo y tomados de la mano del Señor, caminaremos para adelante y hacia arriba. Que aunque otros caigan, nosotros nos levantamos y nosotros estaremos en pie. Levante sus manos y reciba bendición del Señor. El Salmo 63:4 dice, levanta las manos para bendecir. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Bendecir y levantar nuestras manos en bendición es dar gracias. Es dar gracias y recibir para disfrutar de lo que recibimos, para volver a dar con gratitud. Y este ciclo de bendición es para lo que hace que nosotros seamos multiplicados y prosperados. Levantar nuestras manos suelta la bendición para otras personas. Usted necesita rodearse de gente de unción, de poder y de gloria. Usted necesita rodearse de gente que le ayude y le diga, hermano, vamos a salir de esa situación. Aunque usted se sienta que también está destrozado, pero no se quede con eso. Pero eso sí, sepa escoger la persona que le va a ayudar a orar. Porque no solamente se trata de decirle a alguien, para que este alguien se lo comunique a otro y a otro y a otro y se riegue, y en lugar de hacerse un ciclo de edificación, se comienza a desarrollar un ciclo que a nuestra vida nos afecte. Escoger las personas idóneas para contarle de las cosas y confiar en una persona, eso es muy importante. No pelee solo. No pelee solo. Muestre y diga a los demás, ore por mí. Ahora, si usted a alguien viene y le dice ore por mí, no lo deje para después.
Y si es posible, en el mismo momento diga: no, ahorita vamos a orar, hermano. Y si, ¿qué pasa si Dios en ese momento se manifiesta? Pero usted no pelee batalla solo. Rodéese de Aarón, rodéese de Hur, porque aunque venga Tobías y Sanbalat, no escuche las voces negativas. Escuche un Dios poderoso que usted está pidiendo con fe y no dudando. Porque quien levanta sus manos y recibe bendición, también levanta sus manos, porque hay una bandera de victoria que ha llegado a su vida. Y la palabra dice que en aquel instante, cuando la batalla fue acabada, Moisés levantó allí un altar. Y dice la palabra que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa: Jehová es mi bandera. El enemigo puede venir como río. El enemigo puede venir muy ruidoso, y esa situación ha venido muy fuerte. Pero la Escritura dice que así como el enemigo viene como un río, Jehová levantará bandera en favor de su pueblo. Hay una bandera que está ondeando en su favor. Hay una bandera que se ha alzado en su vida. Hay una bandera que se ha levantado en su casa. Hay una bandera que se ha levantado en su posición para darle a conocer al enemigo quién es el que gobierna ahí. La historia nos hace a nosotros ver que cuando los pueblos ponían una bandera en un monte alto, hacían reconocer que ese territorio les pertenecía a ellos, o que era un territorio que ya había sido conquistado. Y cuando ellos ponían esa bandera allí, había una frase que pronunciaban, y el rey gritaba en alta voz en medio de esa montaña: consumado es. ¿A usted le suenan esas palabras? ¿Le suenan esas palabras? Consumado es. Porque hubo un rey que también fue alzado en una montaña. Parecía ser que era el acabose de todos, pero esa cruz que antes significaba derrota, Cristo la venció. Y ahora para nosotros esa cruz es para poder de Dios y salvación al mundo entero. Esa bandera en esa montaña se levantó en forma de cruz, y declaró el rey esas palabras: consumado es, diciéndonos: hecho está. Tu enfermedad se ha ido, tu dolor se ha ido, tu congoja ya no vendrá más. Tus circunstancias, por más difíciles que sean, hay victoria en Cristo Jesús. Dios es mi bandera, Dios es mi señal, y esa señal me anticipa que hay una victoria. Hoy celebre por la fe la victoria anticipada que viene a su vida. Celebre anticipadamente lo que viene, porque Dios mismo es bandera, es estandarte. Levántese en fe, levante sus manos, ríndase y adore. Levante sus manos y reciba bendición. Levante sus manos y no pelee solo. Rodéese de gente que le ayude a su fe. Puede esta mañana levantar sus manos al cielo. Puede levantar sus manos al cielo en el nombre de Jesús. Y aún todavía mejor si puede ponerse sobre sus pies en esta mañana. Y aún así de pie, y mejor todavía si levanta sus manos, mucho mejor todavía si esta mañana hay otro a la par suya que le ayuda a levantar sus manos. Mucho mejor si hay otro ahí que le puede levantar sus manos a su hermano. Por la fe, acérquese a su hermano. Por la fe, acérquese a su hermano. Nadie queda solo hoy. Nadie queda solo hoy. Busque a alguien. Y por la fe, en el nombre de Jesús, tómese de alguien. Si usted no le han tomado, sea usted el que vaya y tome de alguien. Pero no deje solo. Cada uno hemos venido a pelear batallas en esta mañana. Cada uno de nosotros sabe la condición que ha estado viviendo. Cada uno de nosotros sabe cómo ha estado pasando. Cada uno de nosotros sabe las situaciones que ha estado viviendo. Y hoy, en el nombre de Jesús, si sus manos, si sus brazos han venido cansados, ahora esta mañana, en el nombre de Jesús,
Hay alguien que le ayuda a levantar sus manos. Si hay alguien que esta mañana vino debilitado, si esta mañana vino alguien con el corazón destrozado, si esta mañana vino alguien creyendo que no había esperanza, ahora hay alguien que en el nombre de Jesús, hay alguien que en el nombre de Jesús le levanta sus manos. Hay un poder del Espíritu Santo levantándole las manos a su pueblo. Hay un poder que se derrama en medio de cada uno de sus hijos. Hay una unción, hay un poder, hay una gloria de Dios cayendo sobre las vidas de aquellos que se han sentido solos, que se han sentido en el abandono. Pero ahora en el nombre de Jesús hay un Aarón, hay un Nur que están alrededor suyo, levantando sus manos, y hay señal de victoria. Celebre anticipadamente por la fe, porque todo aquel que cree en Dios no quedará avergonzado. Celebre por la fe en el nombre de Jesús que hay victoria, y que se anticipa un mover de Dios en su vida cual nunca antes había estado pasando. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, no pelees solo su batalla, no pelees sola la guerra que hoy está librando. Busque por la fe amigos que le ayuden a su fe en el nombre de Jesús. Esa respuesta que usted recibió hoy, esa noticia que recibió esta semana, quizás le cansó sus brazos, quizás le ha traído desánimo, pero esta mañana en el nombre de Jesús hay una familia de fe que le levanta sus manos. Hoy, esta mañana, por un momento, olvídese de su necesidad y clame por la necesidad de su hermano. Clame por la necesidad de su hermano. Interceda por él. Porque si su hermano vence, si su hermano alcanza victoria, esa victoria es de todos. Si su hermano hoy vino desanimado, esta mañana en el nombre de Jesús hay victoria en el nombre de Cristo. Y hoy por la fe, así con las manos en lo alto, hoy nos rendimos, hoy adoramos y hoy recibimos toda bendición del Señor. Hoy recibimos todo favor, hoy recibimos del Señor todo su bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay victoria para los que creen. Hay victoria para los que creen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos, Señor. Y aquí hay un pueblo que se rinde. Aquí están los Aarores y los Ur que levantan las manos de tu pueblo. Derrama tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Gracias, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Levanta tus manos, iglesia. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En hambre, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar.
Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alábalo, alaba, adóralo, alaba a Dios. Adora al Señor, alaba al Señor, te adoro, alaba a Dios y alaba a Dios. Aleluya, aleluya. Tus manos en lo alto, iglesia, solo dale gracias al Señor. Solo dale gracias al Señor, porque hay una victoria que ha llegado. Hay una victoria que llegó para tu vida. Hay una victoria que el Señor ha dado anticipadamente a su pueblo. Si tan solamente puedes creer que Dios es suficiente para hacerlo y para obrar.